a grabar eso antes de que paguen las cámaras, para que salgan ahí con sus fondos de Disney. Arrancamos. Primero que nada, y buenazo que empecé a grabar antes de decir esto. Am, revisé ya, bueno, deben haber visto, ¿no es cierto? En función de las notas del parcial uno. Creo que felicitarles a todas y a todos por los trabajos en los pósters. Eh, hay aplicaciones súper interesantes, ¿no? Desde cosas simples a cosas complejas. Creo que por un lado es de entender que aunque cuando trabajamos en el código sí estamos como intentando desde la parte formal sacarle como el jugo y el provecho a las formas y a entender de qué maneras podemos como darnos vueltas y como buscar como cosas rebuscadas que nos permitan ejercitar estos diferentes conceptos o funciones. El momento de aplicarlos no es absolutamente necesario hacerlo, ¿cierto? El momento en el que lo aplicamos, hay muchos trabajos que tienen como unas 10 líneas de código bien puestas, concepto bien planteado y generan Ya. sistemas que son interesantes. Hola, Dome, Hola, Javi. ¿cómo estás? Bien. Dome fondo de Disney, por favor, para ponerte asistencia. Estoy, estoy en el celular. Ah, te cacho, te cacho. Ya. Entonces, primero, desde este formato de aplicación, me parece que hemos conseguido resultados interesantes en la mayoría de los casos. Eh, y nada, buen trabajo, buen trabajo. Hay cosas súper lindas, hay cosas muy bellas. A veces como no son todos los pósters, pero por ahí hay como unas joyitas en esas aplicaciones. Y creo que en la mayoría de los casos hemos conseguido dar este primer paso para poder fusionar, por un lado, las características técnicas que estamos viendo a través del código creativo en aplicaciones desde el diseño gráfico, ¿no? Entonces, hay como unas cosas adicionales, o sea, siempre hay cosas que se pueden pulir, siempre hay cosas que se pueden arreglar, siempre hay conceptos que se pueden explorar más, ¿no es cierto? Siempre hay como líneas y detalles que se pueden diagramar mejor, siempre hay espacios que se pueden ajustar, líneas de código que se pueden simplificar, errores que se pueden evitar. Pero en definitiva, he visto como buenas propuestas que van como por ese lado, ¿no es cierto? Hablábamos de cómo hago un código simple que me permite aterrizar propuestas de diseño interesantes, conceptos bien armados. Por otro lado, he visto también como trabajos en los que han intentado más bien como sacarle el jugo lo que más pueden a la parte técnica del código, que también bacán. Creo que estos son como espacios en los que estamos como abiertos a explorar desde cualquiera de las dos vertientes. Si es que han habido como casos, ¿no es cierto? Que quieren como, terminan siendo como cosas re complejas, a veces como difíciles de leer o difíciles de interactuar, pero esa exploración es un proceso además como muy bacán de crecimiento, ¿no? De crecimiento dentro del ejercicio y del uso de la herramienta. Eh, Evidentemente también hay como quienes no están como en ninguno de los dos casos, que nada, o sea, finalmente espero que vayan encontrando como también esa motivación, esa comprensión y esa síntesis, ¿no es cierto? Para saber cómo queremos hacer algo como diseñadores gráficos, que utilizamos código que resuelve el ejercicio, que cumple los requerimientos y que además se vea bien, o la otra, ¿no? Que obedece como un poco más de este trabajo como lógico, de este como análisis crítico del código, de la construcción, de la estructura de los algoritmos. Súper, pero de nuevo como agradecerles porque he visto como cosas muy interesantes de los ejercicios que han presentado. Ah, les voy a hacer como la misma. Aplausos, aplausos.
Nada, continuando un poco ya con el trabajo de clase, tenemos una semana como súper cortada, entonces estoy como pensando cómo reorganizar un poco los contenidos. En un inicio pensé que sí íbamos a tener clase jueves, después ya nos dijeron que no tenemos clase jueves. Entonces, vamos a ver como una partecita de un tema, no sé si finalmente la siguiente semana empezamos a complementar y cambian como, y el tema hacemos como martes, martes, y después jueves, martes, jueves, martes, jueves, martes, o si la siguiente semana, no sé, ya lo veremos, cómo nos adecuamos, cómo nos igualamos con ese pendiente. Y nada, vamos a empezar con la clase. Dame un segundito. ¿No quieres ir a almorzar? Pero está bien rico lo que te cociné. Vamos a comer. Anda a comer. Ya. Vamos a ver transformaciones. Vamos a ver transformaciones y hay como igual gente que tuvo ya un poquito la experiencia, inclusive buscando de manera autónoma, ¿no, Cami? Con las transformaciones. Hola. 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 Mira. Hola. 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 Ya, pues ya le saludaste, algo más, pues, diles, o si no, ya no saben qué más decir. Hola. Hola. Ya te saludaron todos, Oli. Yo soy Olivia. Mi abuela está allá. Ajá. ¿Vas a ir a comer con la abuela? Mm. Sí, vaya a comer. No. Bueno, quédate aquí, pero haz silencio, porque estamos en clase. Haz silencio. Ya. No, ya no vas a hablar. Haz silencio. Sí. Hola. 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 Ya todos te dijeron hola. Te hicieron con la mano así. Diles Hola. chao, diles ahora. Hola. Entonces vamos a ver las transformaciones y este es como un concepto súper interesante porque lo que pasa en las transformaciones es que ya no estamos modificando necesariamente. A ver, cuando nosotros definíamos dentro, acuérdense del sistema de coordenadas, ¿cierto? Coordenada 0, 0, y decíamos, dibújanos una elipse en el 200, 200. Se movía 200, 200 y nos dibujaba la elipse. Lo que pasa a través de la lógica de transformaciones es que ya no movemos las figuras a través del espacio, sino que movemos todo el espacio. Entonces, ¿se acuerdan cómo se mueve la nave de Planet Express? La nave de Planet Express utiliza esta materia oscura, ¿no? Pero realmente no, los motores no empujan a la nave. Los motores mueven al universo a su alrededor. Entonces, lo que hacemos con las transformaciones es mover el canvas a través de diferentes lugares. Podemos trasladarlo, podemos escalarlo, podemos rotarlo. Entonces, vamos a revisar cada uno de estos conceptos y vamos a hacer como este ejercicio con estas tres funciones. ¿Cuál es el error a ver, solamente para verdaderos fans? ¿Cuál es el error en esta cita? No es el nombre del doctor. No, sí creo que es, bueno, tal vez está mal, no sé, pero sí es el nombre del profesor.
Que realmente la frase no la dice él, sino la dice su clon, el Cuber chiquito. Pero es más chistoso el profesor pues, que el clon. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto? Yo les voy a dejar como estos 3 grafiquitos y más bien vamos a verlos a través de la herramienta. La una es traslación, la otra es escala y la otra es rotación. Entonces vamos a hacer un ejercicio para ir cachando. Ajá. Vamos a hacer así, ¿cierto? Voy a dibujar primero el canvas. Aquí está mi canvas. Y voy a hacer como una grid en la parte de atrás. Entonces, para hacer la grid, for loop. Y es igual a 0. Y es menor al width. Y más igual 10. Y aquí hacemos una línea que vaya desde I 0 hasta I 8. Formato vertical. Y vamos a hacer otro igualito. Estas son mis líneas verticales. Y acá voy a hacer mis líneas horizontales. 0 y... No. Uy. 0 y... 0 width. No, mentira. 0 y width. Y... Ajá. Ahí, ¿no es cierto? Vamos a ser un poco más grandes. Ya. Entonces, este es mi espacio, ¿cierto? Este es el plano en donde yo trabajo. Tengo las líneas verticales y tengo las líneas horizontales. Vamos a ocupar este concepto de traslación. Entonces, yo le voy a decir translate. Y me voy a mover antes de empezar a dibujar. Inclusive hagamos como esto mismo. Ya vamos a dibujar un rectángulo ahí para ver dónde se pinta. Si es que aquí hago un rectángulo rect, que empiece en el 20,20 y que tenga 20 también. Square hagamos. Más grande. Ya. Cachamos, ¿no es cierto? Tenemos como esa referencia de dónde está. Podríamos ponerle más bien como un fill negro. Y sabemos dónde está este cuadrado. Entonces, antes de empezar a dibujar, voy a decirle ahora translate y me voy a mover. Entonces, voy a moverme como esta misma distancia, ¿vieron? 20 en X y 20 en Y. 20 en X, 20 en Y. Entonces, todo mi canvas se desplaza 20 en X y 20 en Y. Si es que le digo que se mueva, ¿Mande? Aquí hay teco. Hace ratito. te voy a silenciar, Montse. Entonces, vieron, si me muevo 200 y 200, todo lo que se mueve es el canvas. Y se sigue dibujando lo mismo, pero se dibuja a partir de este primer movimiento que yo hice. Si me muevo solo 100 en X y 200 en Y, lo que hago es primero desplazar todo el canvas y después dibujarlo. Entonces, translate, desplaza el canvas en X y en Y. Y aquí es súper importante entender también la ubicación de los elementos. Entonces, vamos a volver a hacer un desplazamiento que no sea tan grande, ¿ya? 100 y 100. ¿Qué pasa si es que yo comento esta línea de código? Todo vuelve a su lugar.
Pero ¿qué pasa si es que yo primero dibujo el cuadrado y después me desplazo? Miren, el cuadrado sigue en la posición. Primero se dibujó el cuadrado y yo después me desplacé 100, 100 y después hice las líneas, ¿no? Entonces, todo esto se mueve igual según estas operaciones lógicas. Es súper importante identificar en qué orden estamos incluyendo elementos. Entonces, ¿qué pasa si yo me traslado? Vamos a ver. No me traslado nada. Voy a decirle que se traslade 50 y 50. Ahorita se va a mover todo, ¿no es cierto? Porque es la primera orden que digo, es la traslación. Y si me vuelvo a trasladar ahora, solo se va a mover el grid. Entonces, fíjense, ¿no es cierto? Nos hemos trasladado hasta este punto 150. Entonces, si yo ahora me traslado 50 más y 50 más y dibujo una elipse que esté en la posición 0,0, ¿dónde se va a dibujar? Fíjense, me trasladé 50 en X y 50 en Y y dibujé un cuadrado. Me trasladé 100 en X y 100 en Y dibujé mi grid. O sea, llevo 150. Me traslado 50 más en X y 50 más en Y dibujo una elipse en 0, 0. ¿Dónde se va a dibujar esta elipse? ¿Quién quiere adivinar? Pongan la manito así como por el espacio. Como por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces no se va a dibujar en la esquina, Acá, no, en la izquierda. acá. ¿En cuál izquierda? Acá. Estoy en izquierda. Ah, es que creo que me ven reflejado. Claro, ajá. Ay, no me digas. Todo el tiempo estoy explicando mal lo de las coordenadas. 0, 0. A ver, ese lo que estás apuntando es tú. Es mi superior izquierda. No, no sé. Me confundí. El Gabo, el Gabo. ¿Qué dices, Gabo? La Cris No dice cacho como porque por está la reflejada esquina. usted, profe. Voy a desreflejarme. O voy a... más bien O sea, ¿dónde 00 no es en la esquina superior izquierda? Por lo general, sí. Ahí. Ay, ajá. Este es... Ahora sí me están viendo mi... Ahora, esto, ¿estoy levantando la mano en la esquina izquierda? ¿O no? ¿Superior izquierda? Sí. Sí. Ya, voy a dejarme reflejado un rato, aunque es una cosa hiper rara. Acuérdense, ¿no es cierto? Estamos hablando de traslaciones. Entonces yo moví todo mi canvas 50 en X y 50 en Y. Y dije, dibújame un cuadrado por acá. Después moví mi canvas 100 en X y 100 en Y. Y dije, de aquí dibújame esta grid que estaba haciendo antes. Uy, aquí, ajá, acá, acá y acá. Y ahora me moví 50 más. Perdón, 50 más. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que no la van a, no la vieron, no la ven venir. ¡Tarán!
En Ah, es el que está centro. adentro de... No sé por qué pasó eso. Ujú. A ver, vamos a abrir uno nuevo. ¿Será? O voy a comentar, solo voy a comentar todo temporalmente. ¿Qué se está pintando ahorita? Nada. Voy a comentar todo menos mi elipse. Ya. Ahorita partimos como de un caso totalmente conocido, ¿cierto? Lo único que tengo es mi canvas de 400 por 400, mi background de 220 y mi elipse. Si la dibujo en el 00, ¿dónde se dibuja? Cris, Ahí sí se dibuja en la esquina superior izquierda. súper, súper. Voy a llevar este fill acá arriba. Ahí sí. Ahora mira, lo que hace Translate es mover todo el canvas. Entonces, si yo muevo todo mi canvas, voy a mover mi canvas 50 píxeles en X y 100 píxeles en Y. Entonces, mira, se mueve 50 en X y 100 en Y. Ahora voy a mover mi canvas 100 y 100. Y aunque yo siga dibujando en 0, claro, lo que está pasando es que todo el canvas se está moviendo. Fíjate, ¿no? Mi canvas está dibujado desde 0 hasta width y desde 0 hasta height. Y ahí estoy haciendo la elipse en el punto 0, 0. Si es que yo traslado mi canvas, claro, se mueve todo el canvas. Para nosotros, aparentemente, lo que se mueve es el dibujo, pero lo que se mueve es el canvas. Si yo me muevo 200 en X, 100 en Y, estoy cambiando el centro totalmente, ¿no? Y si es que me muevo, por ejemplo, con el mouse en X, mi canvas se mueve mientras yo muevo el mouse. Solo en X, ¿no? ¿Más claro? Sí, Sí, buenas. ¿El resto? ¿Qué opina? Sí, Sí, súper. Igual se suman, ¿no? Igual es interesante que todas las traslaciones se pueden sumar. Entonces, lo que vimos hace un rato es esto. Yo le estoy diciendo translate 100,100. Y aquí, translate 100,100. Y aquí haz una elipse. A ver, primero dibujemos la elipse sin traslación. Ahí está la elipse sin traslación. Aunque esté escrito abajo, ¿cierto? No le afecta. Porque primero se dibuja y después se traslada. Ahora le digo, muévete 100, 100 al canvas, ¿no? Y vuelve a dibujar la misma elipse en el punto 0, 0. Y ahora le voy a decir, trasládate 50 y 100 y vuelve a dibujar otra elipse. Y ahora 100,50 y vuelve a dibujar otra elipse. Uy. Entonces acá, ¿no es cierto? Primera, ahí no es de ahí, es acá. Primera traslación.
Segunda traslación. Tercera traslación. ¿Dónde se va a dibujar esta elipse? La primera elipse que se pinta en el 0, 0 está acá, ¿no es cierto? Después me muevo 100 en X y 100 en Y. Y pinto otra elipse en el punto 0, 0. Después me muevo 50 en X y 100 en Y. Y hago otra elipse en el punto 0, 0. Después me muevo 250 en X y 200 en Y. ¿Dónde se dibuja la última elipse? ¿Dónde se dibuja la elipse roja? Casi por el centro, pero más arribita. La Monse dice casi por el centro, pero más arribita. La elipse roja, ¿no? Por aquí, dice la Monse. ¿Quién tiene otra idea? Fíjate que ahora me estoy trasladando la última vez, 250 en X y 200 en Y. Pero una pregunta, ¿la traslación se hace de la anterior elipse o se hace desde cero? O sea, desde cero. O sea, la anterior elipse no tiene nada que ver con esa traslación. No, no tiene nada que ver, solo nos permite saber cómo se movió, ¿no? Ahorita, si es que no la dibujamos, solamente no nos damos cuenta, pero en este caso, como estamos dibujando desde el punto 0, 0, ya di la respuesta sin querer. Ajá, como estamos dibujando desde el punto 0, 0, nos permite identificar cómo se está moviendo, ¿no? Pero cachen, ¿no es cierto? Que en X nos movimos 100, nos movimos 50 y nos movimos después 250. O sea, 100 más 50, 150, más 250 llegamos a 400. Entonces nos movimos tanto que ahora nuestro punto 0, 0 está en el otro extremo. Y en Y nos desplazamos 100 primero, después otros 100 y llegamos al 200, y después 200 y llegamos otra vez al 400, que es la totalidad de nuestro alto, ¿no? Nos desplazamos tanto que finalmente estamos dibujando, nuestro punto 0, 0 termina estando acá abajo. Más o menos. Todavía nos está como costando un poquito. A ver. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Por eso es importante que ustedes vengan dándose las sesiones de Cadence antes de llegar a la clase. Porque si no, están perdidos, cholos. Voy a borrar todas mis traslaciones. Se dibuja mi grid, ¿cierto? Fíjense que cuando lo que yo dibujo antes de trasladarme no es afectado, pero todo lo que dibujo después de trasladarme sí se afecta. Entonces puedo trasladarme 100 y todo se mueve 100. Puedo trasladarme 200 en X y todo se mueve 200.
Puedo trasladarme también en función de elementos que es frame, count. ¿Qué va a pasar aquí? Se va a empezar a mover, ¿no? Y puedo desplazarme también en números negativos. O sea, puedo decir, muévete 50 y acá 50. Y se desplaza todo. Dibujo mi cuadrado, dibujo mi grid, y ahora le voy a decir, ahora desplázate menos 50 y menos 50. O sea que esta primera elipse va a volver ¿a dónde? Si aquí me traslado 50 en X, ¿no es cierto? 50 en X y 50 en Y. Desde aquí dibujo la nueva grid, ¿no es cierto? Así, check, 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 check. Y ahora le digo, ahora 50 en negativo para arriba, 50 en negativo para la izquierda, ¿no es cierto? Vuelve la elipse a estar en la posición 0, 0. Entonces puedo moverme en términos positivos y negativos, ¿no? Finalmente, da igual. Da igual. Eso se puede también hacer de otra manera, que ya la vamos a ver. Pero antes de eso, vamos a identificar otro concepto, que es la escala. Lectura 11. Translate. Acá. Vamos a ver otro concepto que es la escala. Y vamos a seguir reforzando el tema de la traslación. Voy a dibujar un cuadrado square en 0, 0, que tenga 25. No es muy chiquito 25, que tenga 50. ¿Dónde se dibuja este cuadrado? En la posición superior izquierda, ¿no? Vamos a cambiar el rect mode. ¿Se acuerdan? Rect mode center. Para que el centro del cuadrado sea nuestro punto 0, 0. Vamos a decirle fill 0,0. Ay, 0, perdón. Súper. Voy a volver a hacer mi retícula, ¿no? Voy a volver a hacer mi retícula. La copio. La pego. Ahí tengo la retícula. Ahí tengo el cuadrado. Vamos a hacerlo más grande, ¿ya? 100%. Ahí está mi cuadrado. Entonces, si yo me traslado acá arriba, se va a trasladar, translate, se va a mover todo lo que he dibujado abajo. Si sea 100 por 100, pongámoslo bien así, 200 por 200, todo se mueve. Si yo primero dibujo mi retícula y después me traslado, la retícula sigue estando en la posición 0, 0.
Y lo que cambia de posición 0, 0 es el cuadrado. El cuadrado está ahora en otro 0, ¿cierto? Lo que moví, digamos, mueve el universo, no la nave. Entonces vamos a revisar un concepto que se llama scale. Y la escala por lo general es 1. Entonces si yo le pongo scale 1, no se modifica. Pero si le pongo scale 2, miren lo que pasó. Pensemos que estamos viendo desde una cámara todo lo que estamos dibujando, ¿no? Entonces, de lo que veíamos así, nos acercamos así. Si le pongo en 1.5, uy, se pone una cara triste abajo. Si le pongo en 1.5, ¿no es cierto? Estoy viendo como el 75% de la información. Si le pongo en decimales, miren que logro ver más de lo que estaba viendo en el canvas. Ahora, ¿desde qué punto se está escalando? ¿Cuál es el vértice que tomamos para acercarnos? Estamos yendo desde dónde. ¿Qué es, pues? ¿Qué pregunté? ¿Cómo era? ¿En qué vértice se va a Ajá. dibujar? No, ¿desde dónde nos estamos alejando o acercando? O sea, cuando ustedes se acercan o alejan a algo, siempre hay un punto de referencia, ¿cierto? Desde dónde te acercas, desde dónde le estás estirando, ¿no? Y en este caso, fíjense que lo que nunca cambia es cuál es el punto cero, ¿no? Desde el punto cero nos estamos acercando o alejando a nuestro objeto. Entonces siempre nos alejamos o nos acercamos desde donde hayamos definido que es nuestra coordenada 0, 0. Entonces, si es que yo dibujo mi grid, después traslado mi punto 0, 0 al centro y escalo acá, scale, ya no va a ser el mismo punto 0, 0 en la coordenada superior izquierda. Ahora el punto 0, 0 está aquí. Mi punto 0, 0 está acá. Entonces, si yo escalo esto, 1.5, primero que ya no cambia de tamaño la grid, porque la grid ya se dibujó antes de escalar. Lo que cambia de tamaño es lo que viene después, que es el cuadrado. Pero además, el punto desde donde se está modificando ya no es de esquina superior izquierda. Estamos escalando desde este centro. Entonces, siempre se escala desde donde se haya definido el 0, 0. Y el 0, 0, como ya nos dimos cuenta, se puede mover. ¿Se podrán sumar las escalas? Y se podrán eliminar en negativo. ¿Qué pasa, no es cierto? Si antes del primer cuadrado yo digo, este es un fill 0, ahora quiero un fill que sea 255,0,0 y que dibujes un cuadrado. ¿Será que este scale negativo me permite regresar al tamaño original?
Fracciones, ¿no? Fracciones, cholos. Acuérdense. La fracción disminuye la escala. Entonces yo podría pensar en cuál es el contrario, que es lo que decíamos, ¿no es cierto? Para hacer el doble es 2. Vamos a hacer acá. Perdón, voy a... Acá. Scale. El doble es 2. Y aquí se modifica todo. La mitad de 0.5. Pero 0.5 puede ser expresado de dos maneras. Así o así. 1 sobre 2. Entonces, si yo escalo, digamos que voy a hacer acá un número 7, para regresar al original le digo 1 sobre 7 y da lo mismo. Es como que no he hecho nada. Aquí no ha pasado nada. Entonces la escala, nuevamente, ¿no es cierto?, modifica desde qué perspectiva estoy viendo al canvas. ¿Cuánto aumento o cuánto me reduzco? Acá lo que hay que tener en consideración es esto, ¿no es cierto? Yo tengo la capacidad de manipular independientemente cada uno de estos argumentos. O sea, yo puedo acercarme, hacer un cuadrado, alejarme, moverme y hacer un círculo y de alguna manera dejar que esto que me acerqué me deje como esta figura en el sitio en el que yo quiero, ¿no? Vamos a hacer 0,100 para ver un poquito de lo que pasa atrás. 200. Y este no tan chiquito. 5. Entonces, es del mismo principio, ¿cierto? Funciona de la misma manera a través de esta suma o resta, digamos, dentro de lo que cabe, ¿no es cierto? Que no es, en este caso, ubicar valores negativos, sino de este aumento, de este incremento o disminución de la escala que nos permite dibujar y desplazarnos. ¿Qué pasa si ahora me vuelvo a desplazar? Acuérdense dónde estamos ahora. ¿Dónde está mi centro? 0, 0. Nos trasladamos 200 y 200. Muevo mi centro a la mitad. Voy a trasladarme de nuevo. Y voy a decir translate menos 200 y menos 200. Entonces, mi 0, mi coordenada 0, 0, ahora está otra vez en esquina superior izquierda. ¿Cierto? ¿Cómo compruebo eso? Dibujando una elipse, por ejemplo. Una elipse en 0, 0 que tenga 25. Ay, no. No. Fíjense que no lo logré porque no estoy en escala adecuada. Esto se vuelve un poquito más problemático, pero después vamos a ver la solución. ¿Vieron lo que pasó? ¿Cacharon lo que pasó? Los pasos se cuentan diferente igual cuando te acercas y te alejas, ¿no? Entonces yo me moví 200 y 200, pero no correspondían a lo mismo. Perdón, 200 y 200 no correspondían a lo mismo porque estaba en otra escala. Ahora sí, volví a la misma escala. Ya vamos a ver otras dos funciones que se llaman push y pop, que nos permiten resetear estos valores con más facilidad. En todo caso, ¿no es cierto? Vuelvo al centro, hice esta pruebita y funcionó. Y dibujé mi elipse, solo para cachar. ¿Qué pasa si ahora escalo un valor?
¿Desde dónde se va a escalar? ¿Desde aquí o desde acá? Vamos a escalar igual mouse X sobre 100, ¿ya? Para empezar así. Acuérdense que lo único que se escala es lo que se dibuja después, ¿no? Entonces ahora el círculo, esta elipse que estoy dibujando ahí, se está escalando. Ese es el único elemento que se está escalando. Entonces el principio es bastante parecido. El principio es bastante parecido. Lectura 11, scale. Y esto, si ustedes cachan, termina teniendo como inclusive esta correlación con los elementos básicos de la animación, ¿no es cierto? Lo que vieron seguramente en After Effects, que es como posición, que equivale a la traslación, escala, y el otro es la rotación. Entonces vamos a hacer uno nuevo, vamos a hacer uno nuevo y después unimos todo en un solo ejercicio. Súper, de nuevo, misma base. Misma base, líneas verticales, líneas horizontales. Ajá, ahí están. ¿Qué pasa si yo digo rotate 1? Primero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el vértice desde donde está rotando? ¿Cuál es el punto de ancla, ¿no? ¿Cuál es el anchor point? Que pues, está clarito. A ver, ¿qué va a pasar primero? ¿Yo voy a llegar al 0, 0 o van a darme la respuesta? El 0, 0, cacho. Gracias, Chris. O sea, esa esquinita superior desde ahí se mueve. Ujú. Exactamente, es el punto 0, 0. Entonces, si yo muevo mi punto 0, 0, también estoy moviendo el anchor point. Bien. Ahora, pregunta número 2. ¿Por qué si es que yo estoy moviendo 1 se mueve tanto? ¿Por qué tengo que mover 0.01 para que sea sutil? Porque es punto 1 y 0, no sé, es que hay mucha diferencia entre el 0 al 1. Ajá, pero ¿por qué hay tanta diferencia entre el 0 y el 1? Porque estoy moviéndome en función de los radianes. ¿Se acuerdan cómo era esta clase que vimos de los... ¿dónde también estará eso? ¿Se acuerdan el mapita de los ángulos? Ya va, ya va. Paciencia.
Paciencia. Paciencia. ¿Y ahora sí en qué clase sería? En la segunda clase. Formas. Crucen los dedos. Talentazo en internet, mijo. Acá. Bien. Miren. El 1 está por aquí, ¿no es cierto? Hay dos maneras de medir ángulos. Uno hace referencia a los radianes, ¿no? Que es el que viene por defecto, que es el que se mide en términos de pi. Entonces, ¿cuánto es pi? ¿No es cierto? 3.14. ¿Cuánto es el diámetro de la circunferencia? Es, perdón, como el perímetro de la circunferencia es 2pi. Y el 1 está más o menos acá. Entonces, en términos de radianes y el otro es en términos de grados, ¿no es cierto? Si yo quiero modificarlo, tengo que pasar todas mis expresiones de ángulos. A ver, voy a dejar en 1 y voy a poner angle mode degrees. Y ahí el 1 es 1, ¿no? Y el 45 es 45. En función de los grados, ¿cierto? Si es que utilizo radians y le pongo 3.14, que es media circunferencia, dividido para 2 sería como 90 grados. Si le divido para 4, tendría los mismos 45 grados. Entonces hay que tener como muchísima claridad de cuál es el formato en el que estamos trabajando, ¿no? Entonces vamos a ver. Mis líneas están acá. Después de las líneas, yo voy a, antes de ubicar mi rotación, voy a dibujar un square. Mi cuadrado está en el punto 0, 0 y tiene 100, ¿no? Ahora, ok, ¿qué pasa si no está en el punto 0, 0? Y está en el punto 30, 30. Y a esto le roto. Fíjense, ¿no es cierto? Se mueve los 45 grados otra vez en función del centro. Si es que le hago menos, ahí estamos entendiendo un poquito esa lógica de rotación otra vez, ¿no? Vamos a pasar a degrees. Creo que tiene más sentido. Grados en función de pi. Angle mode degrees. Entonces ahora vamos a rotar 15 nomás. ¿Cierto? Se mueve solamente un poquito. Otra vez, si es que me voy al punto 0, 0, rota justo desde la esquina del triángulo. Entonces, si yo quiero que si es que yo quiero que mi cuadrado empiece a girar sobre su propio eje, ¿cierto? Debería trasladarme primero. Entonces vamos a hacer esto. Antes de trasladarme, ¿cierto? Antes de trasladarme voy a dibujar mi cuadrado en el punto 0, 0. Perdón, antes de rotar. Yo voy a hacer un translate. Vamos al centro, ¿ya? Width sobre 2, height sobre 2.
Y ahí sí dibuja el cuadrado. Acuérdense que este es el punto desde donde se dibuja el cuadrado, ¿no es cierto? Desde el vértice superior izquierdo. Si es que no quiero que pase eso, tengo que decir rect mode y acá decirle center. Ya. Si es que ahora empiezo a girar, va a girar desde el nuevo punto 00. Y el 9.00 es el punto 00 de mi cuadrado. Entonces, si ahora roto 15, ya está rotando solamente mi cuadrado, ¿no? Y además no está rotando toda la retícula que he construido. Porque primero se dibuja la retícula y después se rota. Ah, pero... Ajá. Angle mode degrees. ¿Qué pasa si yo no roto en función de mi mouse? Esto también podemos hacer. Mouse X. El movimiento de mi mouse es el que genera la rotación del cuadrado, ¿no? El movimiento de mi mouse en X. Pero por ahora todo lo que yo dibuje después va a estar rotando. Y los otros que no funcionan. Necesitamos otros. Otros que, ¿cómo que ya no funcionan? O sea, el azul así funciona para mí. Bueno, tráeme los marcadores. ¿Qué pasa si yo dibujo algo más? Va a seguir rotando, ¿no? Entonces, antes de hacer este cuadrado, vamos a decirle fill 255. Vamos a hacer acá otro cuadrado que sea fill 0 y que sea más chiquito. De 25. Uy, de 25, ¿no? Entonces, miren, los dos giran juntos. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué cosas puedo cambiar con facilidad? Yo puedo trasladarme. Translate. Ah, aunque ya sé. A ver, vamos a hacer esto. ¿Qué pasa si yo me empiezo a mover al mismo tiempo en la posición negativa de mi mouse en X? Hay esta ilusión de que se queda quieto, ¿no? El cuadrado del centro. Pero no es tan real. Pero tenemos como esa ilusión, ¿no es cierto? Porque está girando toda la matriz para un lado. Después, al mismo tiempo, la matriz empieza a girar para el otro lado y se igualan y genera esta ilusión de que el segundo cuadrado está quieto, ¿no? Pero no es la mejor manera de hacerlo, pero digamos que sí se puede solucionar así. Pero al mismo tiempo puedo trasladarme de nuevo. Digamos que, ok, no quiero que pase esto. Quiero que siga rotando. Y acá le voy a decir, trasládate 100 y 100. Entonces siguen rotando, ¿no es cierto? En función de los otros elementos. ¿Qué pasa si aquí activo? Ya no rota, ¿no? O así, primero deja de rotar y después trasládate. Entonces hay una serie de elementos que nos permiten como incluir y excluir valores a la transformación de nuestro sistema. En este caso es importante entender que el translate siempre termina siendo como una pieza fundamental dentro de estos procedimientos, ¿no?
O sea, yo necesito identificar dónde está el centro, porque en función del centro puedo acercarme o alejarme a diferentes lugares o puedo generar estas suertes de rotaciones. Es decir, si ahora, antes de dibujar este cuadrado que está en el punto 0, 0, decido hacer un scale, ¿a dónde me acerco? ¿Vieron? Me acerco a mi nuevo punto 0, 0 y me acerco únicamente para poder dibujar el cuadrado. Y lo único que estoy modificando es esta escala. Y lo mismo si me alejo, ¿no? Pasa lo mismo si es que decido alejarme. Hasta acá tenemos preguntas. ¿En qué eje está rotando? ¿En qué eje está rotando todo esto? Eje es el... X. No, ¿cómo así en X? eje, ¿qué significa? ¿Cómo? Ajá, sí, esa es la pregunta, pero no, la respuesta no es X. Vamos a intentar. Vamos a intentar resolverlo. Ay, ay, ay. Ah, shit. ¿Avanzan a ver esto? ¿Está al revés o está correcto? ¿Lo dibujé correcto o lo dibujé al revés? ¿Cómo al Está revés? bien. Está mal, Cacho. Está mal. Así entonces. Entonces, estamos dibujando sobre esto una grid. Estamos dibujando un cuadrado. Y estamos pidiendo lo que gire. Pero está girando realmente sobre el eje Z. Entonces, el Z es el eje que permite que todo el plano gire, ¿no? Acuérdense de nuevo de las clases de 3D. Entonces, están girando sobre su eje Z y lo que gira es el plano, ¿no? X y Y. Si es que giran sobre el X, van a tener esto así. Y van a dejar de verlo por un momento porque todo es plano y después se va a dar la vuelta y van a ver al revés todo y después van a dejar de verlo y después van a volver a ver. Estamos girando sobre el eje Z. Estamos girando sobre nuestro eje Z. Sí, ¿cachan? Imagínense que hay, ajá, como como un esfero que cae así como justo sobre el centro de mi cuadrado, que es el que permite que todo gire. Entonces, si yo me llevo, voy a copiar esto. Ujú, lo mismo, ¿no?
pero ahora estoy girando desde otro lado. Súper, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Quieren, lo elevamos un poquito? Ahora hagamos con un... ¿Es necesaria esa retícula? No, No, ¿verdad? no, solamente es para, o sea, según yo, iba a ser como más fácil de entender. Ajá. Lo elevamos un poquito más. Sí, ya de, Aquí. ya de una. Producción de nuevos medios. Altura 11. Rotate. Vamos a intentar combinar todo en un ejercicio e incluir como un concepto adicional que es push y pop. Push y pop lo que me permite es moverme, rotar, escalar, lo que yo quiera. Y cuando hago pop, vuelvo al origen. Como ya nada importa. Entonces vamos a ver. Entonces, si es que yo digo translate, entonces 100,100 en la cabeza, ¿no es cierto? Translate 100,100. Scale 1.5. Rotate frame count. Vamos a poner angle mode degrees. Angel mode. Angle mode degrees. Rect mode center. Y aquí dibujo un cuadrado. En el 0,0 de 50. ¿Qué pasa? Más o menos. Más o menos, ¿qué pasa? Casi se anima la crisis. ¿Por qué pusiste el cuadrado abajo? Ah, ya caché, ya caché. El cuadrado va a estar adentro del... A ver, no sé. Si le pongo arriba, primero se dibuja el cuadrado y no pasa nada. O sea, y después se dibuja un cuadrado de 50 por 50 y no cachamos nada. Si es que lo pongo al final, todas estas modificaciones, todas estas transformaciones le afectan. Y lo que estoy haciendo es me traslado 100 y 100. Entonces, este es mi punto 00. Me escalo 1.5. Entonces, estoy aumentando mi visión. No es doble, pero un 75%. Le pido que empiece a girar en función de los grados y dibujo en este punto un cuadrado de 50 por 50 que se va a ver más grande. Va a ser un cuadrado que se va a ver como de 75 por 75 que esté girando, ¿no? Más o menos en el punto 100, 100. Entonces, si es que yo quiero dibujar, ¿qué hago si es que yo quiero dibujar ahora un cuadrado? Eso, digamos. Quiero dibujar un cuadrado que esté acá. Este cuadrado de aquí, quiero dibujarlo aquí.
pero por alguna razón quiero que esté por encima de este. ¿Cierto? Quiero dibujar un cuadrado 0, 0 acá y que esté quieto. Entonces debería hacer como toda la operación al revés y decir rotate menos frame count. A ver, primero veamos qué pasa si es que solamente, bueno, ajá, rotate menos frame count. Se dibuja otro cuadrado ahí mismo, estático. Digo scale 1 sobre 1.5 y reduce su tamaño al valor original. Y ahora digo translate menos 100, menos 100 y vuelve al origen. Este es un proceso que puede volverse cada vez más complejo dependiendo de qué es lo que estén haciendo. Proceso a la inversa, ¿no es cierto? Para recuperar los valores originales. Entonces es como que decir un menos rotate, como decir, ¿no es cierto? Menos scale y menos translate. Ahora, yo puedo hacer todo esto de una manera mucho más fácil. Es decir, no me hace falta crear todo este proceso a la inversa, sino únicamente para dibujar este cuadrado voy a darle una orden que diga push todas las indicaciones hasta que se dibuje lo que yo quiero y al final pop. Entonces acaba de pasar toda la información, ¿no es cierto? Push. Inclusive fíjense que el rect mode también desaparece. Entonces ahora se empezó a dibujar desde la esquina. Este rect mode, si es que yo quiero mantenerlo, debería ponerle fuera o en el setup para que se dibuje desde el centro, ¿no? Entonces con push, creo, esto son como matrices, digamos. Creo una matriz. Y acá destruyo la matriz que creé. Entonces puedo generar todas las modificaciones que quiera, ¿no? Traslado 100, después le roto pi, le escalo 1.5, después me vuelvo a trasladar en menos 25 y 76. Modifico mi rotate en frame counts. Hago una escala adicional de 1.1. Dibujo el cuadrado. Y con pop regreso otra vez al origen, ¿no? Si hago push y pop, no importa todas las indicaciones que le den, no necesito estar cambiando. Hago pop y se destruye todas estas transformaciones y vuelvo al origen. ¿Más fácil o qué? Facilito. Entonces, ¿cómo aplico esto? O sea, ¿y para qué me sirve? ¿Cierto? ¿Cuál es como la manera más, tal vez como interesante de empezar a utilizar?
Vamos a ver una que es como re fácil. Ya, ahí, no stroke. Súper. Fill 255. Background black. Perfecto. Voy a poner así. Esta es la info de la matriz. Voy a comentar por ahora desde ahí hasta acá. Hasta acá. ¿Ya? Y vamos a hacer algo más divertido. Esto sí nos sirve. Angle mode degrees. Ajá. De una. Ahora, ¿qué pasa si es que yo empiezo? A ver, hagamos como la simple, ¿no es cierto? I igual a 0. I menor al width. I más igual. Hagamos como un margen ya. Voy a crear un margen. Que sea igual a 75. Entonces empezamos en el margen. Y es igual al width menos el margen. Y los pasos son igual al tamaño del margen. Ajá. Entonces acá podría dibujar ya mi cuadrado, square, que debería ser, ajá, y coma 0, margen, no mucho, margen sobre 2, ¿ya? Entonces empiezo a dibujar, está muy grande tal vez, 50. Rect mode, center. Ya. Sí, creo que tiene que ser 75 para que queden centraditos. Si no, no se centra. Entonces, ¿qué pasa si es que en lugar de decirle como esto, ¿no es cierto? Yo dibujo todos en el punto 0, 0. Pero lo que empiezo a hacer es generar aquí unas traslaciones. Decimos, cada vez muévete un poquito más allá. Entonces voy a decir, lo primero que haces es crear una matriz, te mueves, dibujas un cuadrado en 0, 0 y después regresas al valor inicial. Entonces vamos a trasladarle y, coma 0. Entonces pasa lo mismo. Fíjense que la primera vez el valor es 75. Entonces yo me traslado 75, dibujo el cuadrado, cierro la matriz y no ha pasado nada. La segunda iteración, 75 más 75, me desplazo 150, ¿cierto? Me traslado 150, dibujo un cuadrado y cierro esta matriz. La tercera iteración, sumo 75 a 150, que es 225. Me desplazo 225, dibujo y vuelvo. Ah, bien, y ni ahí está como, bueno. Y la cuarta vez, otra vez, ¿no es cierto? Me desplazo hasta llegar a 300. Entonces empezamos a combinar esta idea de traslación con las lógicas de los loops. Entonces ahora hagamos lo mismo en el otro valor, para el alto.
Uy. Ujú. Entonces ahora me desplazo en cada uno y empiezo a tener este mismo sistema, ¿no es cierto? Este mismo sistema, eh, pero que está formado en función de la traslación. ¿Cuál es la ventaja de esto? Yo puedo empezar a escalar. Si es que yo lo hiciera con el loop original y escalo, la escala siempre estaría en el centro superior izquierdo, pero en este caso puedo escalar, digamos, 1.1, ¿cierto? ¿Qué pasa en 1.1? Todos se hacen más grandes. 1 sobre 1.1, todos se hacen, digamos, sobre 1.5, todos se hacen más pequeños. Pero ¿qué pasa si es que empiezo a escalarlos, yo qué sé, en I? Es muchísimo, ¿no es cierto? Son valores súper altos. Demasiado grande, no cacho nada. Y sobre J, ¿cierto? Fíjense, cuando I, que es el valor en X, es más pequeño, los cuadrados son más pequeños. Cuando I es, que es el valor en X, es más grande, los cuadrados son más grandes. Cuando J es un valor más pequeño, que es sobre el dividendo, los cuadrados son más grandes, porque estoy dividiendo para un número menor. Cuando J es más pequeño, los cuadrados son más pequeños porque el dividendo es mayor, ¿no? Entonces puedo, sí, capaz está demasiado grande, pero no importa. Para efectos como no pasa nada, ¿no? Puedo rotarlos. Vamos a poner rotate frame count. Si está en degrees. Si está en degrees. ¿Qué haría para que cada uno rote independientemente? Para que tengan diferentes velocidades de rotación. Pop y push para cada uno. Push y pop para cada uno. Sí, pero, o sea, no es suficiente. ¿Cuál es la modificación del argumento, digamos? Debe ser un argumento que empiece, Puede ser y más uno, cosas así. ajá, un argumento que varíe también, ¿cierto? Digamos que frame count dividido para 1. Ah, está girando lentazo. Volvamos a los radianes. Para I, ¿no es cierto? Todos los que están dentro del mismo X giran a la misma velocidad. Si es que digo para J, todos los que están en el mismo valor de Y giran a la misma velocidad. Si digo frame count dividido para I más J, cada uno tiene un valor independiente, ¿no? Entonces, aquí creo que el problema, vieron como estoy ocupando mal el espacio, ¿no es cierto? Como me toca, tal vez me toca repetir todo para que esto esté más abajo. O lo que puedo es trasladarme. Translate. Yo quiero que esté un poquito más abajo. No me va a preocupar ahorita de la X, solo veamos términos en Y. Puede ser. Puede ser, ¿no? Tiene como un poco más de sentido. Ahora hagamos menos 10 en X. Tiene como un poco más de lógica, ¿no? Un poco más de lógica. Entonces, finalmente, miren, como el mismo principio, for loop dibujando un cuadrado, lo que hago es crear un push y un pop para que, si es que, a ver, si es que yo no utilizo push y pop, primero voy a grabar porque muy probablemente se vaya a dañar. Si es que yo no utilizo push y pop, me traslado, le escalo, le roto y después en la siguiente iteración le vuelvo a trasladar y me vuelvo a escalar y sigo rotando sobre la rotación que ya está pasando y todo se vuelve como un desastre de cosas ocurriendo a la vez, ¿no?
¿Cachan? Tengo una rotación sobre una cosa que ya está rotando, como la luna que gira alrededor de la Tierra, que gira alrededor del Sol, que gira alrededor de la galaxia, ¿no? Que gira alrededor de la Vía Láctea, que gira alrededor del universo, que está expandiéndose permanentemente. Entonces, por eso, push y pop, ¿cierto? Trasládate, escálate, rota y después vuelve al origen, otra vez cero donde es el cero, que es por acá. Súper, ya. Ahora lo mismo, pero hacen ustedes. ¿Cuál es el deber? Cacharán el trabajo de Marius Watts. ¿Cuál es el deber? Sobre lo mismo, sobre el mismo trabajo de la historia interactiva. Apliquemos, ¿no es cierto? Transformación, traslación y escala. Debe estar como de ley en algún lugar generada y cancelada esta matriz de transformaciones con push y pop. Y esto no vamos a hacer porque no vimos, no paren bola. Seno y coseno, a menos de que quieran hacer, pero no. Este va a ser tener 4 puntos, ¿ya? Voy a hacer así. No, mentira. Súper. Y eso es todo. ¿Preguntas? Javi, José. una pregunta. ¿Sí subiste la clase de Keypress? Porque no sé si es solo a mí, pero a mí no me aparece. Oh, shit. Voy a revisar. Voy a revisar. Dale. Sé que se había cargado. Gracias por avisar. Ya. Otra cosa. La Mile me escribió y me dijo que no vino a clase porque tuvo un problema familiar y por eso no se logró conectar. De una. Dale. Dale. Eso nomás. Ya. Ya, de una. ¿Quieren? Capaz tiene más sentido que hagamos, porque ahorita tenemos un deber de 10 que es de la lectura 5, o sea, de la semana 5, y un deber de 10 que es de la semana 6, que es de esta. Lo que podemos es hacer uno solo que valga 20, que sea de las 2 semanas y que presenten juntos. Próximo martes. Mejor, así no cargan 2 veces ustedes y no califico 2 veces yo. Lo mismo. Esa es la historia relatada con botones y todo. Y Ajá. rotación. Ujú. O sea, es lo mismo, pero una vez. Ajá. Pero para el jueves. Para el jueves. Es que es después de feriado, Este cacho. jueves. No, pues, No, ¿cómo este no, jueves? no, no. Por Para el el martes. Para el próximo jueves. No, pues entonces sí hagamos uno y uno, porque si no. No, entonces no hay trato, cacho. Uno, Profe, uno, ya es pues sí. Semana Santa, porfi. Por eso. Entonces sigamos Es uno, pecado uno. trabajar, no mentira. Para el jueves. Es que terminan siendo tenadas, como las últimas. Pero ya no vas a enviar el martes otro deber. Claro que tengo que enviar por deber. Pero de 2 días, o sea, o para la siguiente semana. Para la siguiente semana. Ah, entonces fresco. Si no mandas el martes otro deber o sea, para ese jueves mismo. No, ese martes mandaría para el siguiente martes, no para el siguiente jueves. Ah, bueno, Ajá. entonces está bien. Ya de uno. De uno. Ya pues, cholos, cholas.
Entonces quedamos así. Este trabajo, semana 5 y semana 6, se presenta una sola vez el próximo martes, después del feriado, que es martes 6 de abril. Y de ahí, claro, el próximo trabajo no es para el jueves 8, sino para el martes 13. ¿De acuerdo? De Sí. una. Ya pues. Bueno, chicas, chicos, gracias por asistir. Igual, Javi, gracias. Buen Chao, Javi, Javo. feriado. gracias. Gracias, Buen Igual, buen feriado. feriado. gracias por No asistir, trabajarán Jao. mucho. Gracias por Por asistir. insistir, Gracias por asistir. asistir. por Gracias por insistir. asistir. Saldrá con el Ricky, profe, que dice que en este feriado para ir a tomar unas vilas con usted, verá. Ahí pondrás en contacto. Si este feriado está prohibida la venta. Ay, ya nada, profe. Hasta luego, entonces. Hasta el buen feriado. Chao, Javi, Chao, gracias. chao.